que cuando tú rechazas la ley de Hashem, automáticamente abrazas una religión. No es que te quedas solo, porque Él mismo se encarga de meterte en ese sistema, porque rechazaste la Torah. Cuando el Mesías hizo su aparición, predicó la palabra de Hashem, tal y cual como Moisés la había dictado un día en el Sinaí, o como la recibió Moisés en el Sinaí. Y los que rechazaron esa palabra, ¿qué hicieron? Crearon una religión llamada ¿cómo? El judaísmo talmúdico. O sea, lo que conocemos nosotros como judaísmo es, digamos, el resultado de haber rechazado la ley. Y lo que conocemos nosotros como cristianismo es exactamente lo mismo. Es el rechazo a la ley. Y también el Islam es el rechazo a la ley. Entonces, esas religiones que se forman con el conocimiento de los hombres o con las opiniones de los hombres, no es otra cosa que el rechazo a la ley. El rechazo a la palabra, a la voz de Dios. Mire, a mí me llama la atención porque según el Islam, ellos aceptan a Yeshua. Sí, ellos dicen que Yeshua es un profeta. Y lo mismo lo dicen los cristianos. Los cristianos dicen que ellos aceptan a Cristo. Ahora, ¿qué es aceptar a Cristo? O sea, según la religión, aceptar a Cristo es confesar que Él es el Mesías. Según la religión, lo voy a repetir para aquellas personas que nos miran. Según la religión, por eso les estoy explicando que existen dos cosas, ley y religión. Según la religión, aceptar a Cristo es confesar que Él es el Mesías. El Islam confiesa que Él es Mesías o que Él es un Mesías. Dice que es un profeta, hay algunos que dicen que es un profeta, pero algunos también lo señalan como Mesías. Hay una confusión allí. El que más confiesa que Yeshua es el Mesías es el cristianismo. Todo cristiano confiesa que Yeshua es el Mesías. Ahora, según ellos, aceptarlo a Él o creer en Él es decir, Él es el Mesías. Pero fíjense las palabras de Él. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Entonces, no es confesar que Él es el Mesías. Es hacer lo que Él dice que hay que hacer. ¿Y qué dice Él? ¿Qué dijo Él? ¿Que Él vino a crear una religión nueva? No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Que si lo amas, debes de guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Las personas dicen que Él tenía mandamientos nuevos. No han leído lo que Él dice. Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino es el Padre el que hace las obras. Las palabras mías no son mías, son del Padre. Entonces, aceptar al Mesías no es confesar que Él es el Mesías, es aceptar sus ideales, aceptar su palabra. Por eso Él dice, el que oye mis palabras y las hace. Fíjense, aceptar al Mesías es aceptar su mensaje. Porque el Mesías no es una figura religiosa.
El Mesías es un líder que va a gobernar. Y si tú dices, Él es el Mesías, pero no quieres que Él te gobierne, pues no lo estás aceptando. Eso tenemos que entenderlo. Aceptar el Mesías es aceptar su mensaje. ¿Y cuál fue su mensaje? Que Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Y no solo que lo vino a cumplir, sino que vino y nos dio la oportunidad de comenzar a cumplirla. Porque nuestros pecados eran que no cumplíamos la ley. Es absurdo que Él muera porque yo no cumpla la ley y después que Él muere, entonces yo no la sigo cumpliendo. Es absurdo, hermanos. ¿Cómo los cristianos no entienden eso? ¿Cómo los cristianos no entienden que la muerte del Mesías es porque yo no cumplí la ley? Y si Él muere porque yo no cumplí la ley, ¿por qué ahora no la voy a cumplir? Todo lo contrario, ahora sí la tengo que cumplir. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, hay dos cosas que existen nada más. La ley y la religión. Y tú tienes que decidirte de qué lado estás. Si estás del lado de la religión, acuérdate lo que dijo el Mesías. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. Y yo les diré, apartados de mí, violadores de la Torá. La traducción es hacedores de maldad. Pero la palabra correcta es violadores de la Torá. Eso es para el Islam, eso es para el cristianismo. Y eso es también para aquellos que lo niegan, que no aceptan la ley que Él trajo, la ley de Dios que Él trajo en sus labios. Él no trajo otra ley. Eso es una mentira. Él no trajo otra ley. Porque aún el cielo puede pasar y la tierra, pero la ley de Hashem no va a pasar. Porque la ley de Hashem es su palabra. Si su palabra pasa, entonces no tiene lógica la vida. No hay esperanza para el hombre. Por eso, hermanos míos, que no importa en qué religión tú estás metido. Puedes estar en el judaísmo, puedes estar en el cristianismo, en el islam, en cualquier religión, llámala como tú quieras. Si tú rechazas la ley de Dios, tú estás del otro lado. Y recuerda lo que dijo el maestro. El que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es efectivo, hermano. Cuando una persona no quiere estar contigo y no quiere ayudarte y está a tu lado, siempre produce problemas. O sea, aparte de que no te quiere ayudar, produce problemas que te atrasan en lo que tú quieres hacer. Así de fácil. Y en vez, o sea, no solamente que no está contigo, es que te atrasa. Fíjense lo que produce el no estar. El no estar en el mismo concepto, en el mismo pensamiento, produce que te atrasa a ti. No es que no te ayuda, es que te atrasa. Eso lo dice el maestro. Y el establecimiento del reino de los cielos está atrasado por las religiones. Porque la religión es lo que detiene, hermanos míos, el regreso del Mesías. No es otra cosa que la religión. Mientras la religión predomine, mientras las personas no entiendan que tienen que salir de ese sistema, el Mesías está retenido en el cielo. Tienes que salir de allí, como lo dice el libro de Revelaciones, para que puedas ver el reino de los cielos.
para que puedas entrar en el reino de los cielos. Bien. ¿Qué vamos a estudiar esta semana? Vamos a estudiar la parashá Vahenat. Yo imploré, yo clamé. Estamos frente a la tierra prometida. Han pasado 40 años en un desierto. Moisés pastoreó a un pueblo grande, con casi 2 millones de personas aproximadamente, por un desierto. Recibió ¿cuántas quejas? Innumerables. Fue criticado, fue ofendido, pasó momentos muy duros. Tuvo que ver que su hermana quedara leprosa. Necesitó orar por ella. Tuvo que mirar que Israel había construido un becerro de oro después de haber oído la voz de Dios en el Sinaí. Momentos más tarde. Todo eso lo miró y lo vivió Moisés. Tuvo que clamarle a Dios en muchas ocasiones porque la furia de Dios iba a destruir al pueblo de Israel. Fue un gran intercesor por su pueblo. Amaba a su pueblo. Pero Moisés está ahora frente a la tierra prometida y en esta ocasión Dios sí le dice que el pueblo va a entrar. Pero le dice a Moisés, tú no vas a entrar. Y nosotros, hermanos míos, cuando analizamos toda esta situación, cualquiera pudiera decir que Dios es injusto. ¿Y cómo es posible que Moisés, que abandona Egipto, que él decide rechazar ser el hijo de la hija del faraón para irse al desierto y que luego regresa a recoger a los hijos de Israel como buen pastor, pastorearlos por el desierto, recibir la Torá, entregársela al pueblo, orar por ellos, interceder por ellos, aceptar todos los insultos del pueblo? Ahora Moisés no puede entrar. Cuando miramos la Torá sin entender lo que se conoce como profecía, podemos cometer un gran error. Y podemos llegar a la conclusión de que Dios hizo algo injusto con Moisés. Miren, hermanos míos, que hay personas en el cristianismo que dicen que Moisés no entró a la tierra porque Moisés golpeó la piedra. Y que como la piedra representa a Cristo, entonces Moisés golpeó a Cristo. Así lo interpretan ellos. Así lo interpretan ellos. Y Moisés, según el cristianismo, se pierde de entrar a la tierra prometida porque golpeó la piedra. Entonces el castigo es, no vas a entrar. Tenemos que analizar con cuidado lo que Pablo dice con respecto a la piedra que lo seguía, a la roca que lo seguía. Fíjense que la roca no estaba fija. Era una roca que lo seguía. Pablo dice, y la roca lo seguía. ¿Sí me pueden ayudar a buscarlo?
y la roca los seguía. Y la roca era Cristo, el Mashiach. Dígalo. ¿Cómo? Primera de Corintios. Vamos a leer desde el principio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach. Estas palabras que pronuncia Pablo o Saulo de Tarso en 1 Corintios 10 es la que en el cristianismo han distorsionado, y cuando dicen que Moisés golpea la piedra y que la piedra representaba a Cristo, ellos interpretan que ese fue el castigo de Moisés, o el castigo que Moisés por el cual no entra, o ese es el pecado por el cual Moisés no entra en la tierra prometida. Pero fíjense que la palabra de Dios dice claramente que la roca los seguía. La roca los seguía. La roca no estaba fija. La piedra que golpeó a Moisés no tiene nada que ver con esta roca. Era una piedra que estaba allí en una montaña. Esa piedra físicamente no era Cristo. Entonces, ¿cuál era la roca que lo seguía? ¿Qué fue lo que siguió a Israel en el desierto? Que se considera la roca, o que Pablo se refiere como la roca. La Torá. La Torá. Durante los 40 años en el desierto, la Torá estuvo con ellos. La palabra de Dios estuvo con ellos. La Torá está considerada como una roca. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que construyó su vida sobre la roca, sobre la palabra de Hashem. Entonces, lo que seguía a Israel no era físicamente Cristo, era la Torá que un día se iba a manifestar en los labios del Mesías. Eso es lo que está explicando Saulo de Tarso. Entonces, como ellos piensan que Cristo físicamente los seguía, y al golpear la piedra ellos confunden todo eso y dicen, bueno, pues Moisés golpeó la piedra, golpeó al Mesías, y entonces ese es el castigo, el castigo que él recibe, y no va a entrar a la tierra prometida por eso. Miren, hermanos, cómo podemos hacer de una doctrina un gran problema por una mala interpretación. El Mesías no siguió al pueblo de Israel en el desierto, lo siguió la Torá. La Torá estaba con ellos. Donde ellos iban estaba la Torá. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no entró Moisés? Si el pecado no era tan grande, podemos decir es que a Moisés no se le podía permitir un error de esa índole. Pudiéramos decir que Moisés en algún momento dejó avergonzado al pueblo o avergonzó a Dios por la manera como se expresó hacia el pueblo, por la manera como les reclamó, porque ellos estaban pidiendo agua y él no supo, digamos, manejar esa situación.
¿Y qué pasó cuando quebró las tablas? ¿Qué fue lo que pasó cuando quebró las tablas? ¿Cómo se comportó? Bueno, pudiéramos decir que esta vez el pueblo tenía culpa, pero que ahora cuando el pueblo clamaba por agua, no tenía culpa. Pero hermanos míos, si a ti te dan 2 millones de personas para que lo guíes por el desierto y la mitad de ellos se quieren ir para Egipto de nuevo, por decir la mitad, y viven criticándote, y te critican hasta la mujer. Sí, porque a Moisés le culparon de que se había casado con una hija de Madián. Y todas las críticas y todas las cosas, y tienes un chorro de gente arriba de ti todo el día clamándote. Hermanos, por mucha unción que uno tenga, a cualquiera se le vuela la tapa, como decimos en mi pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos míos? ¿Injusticia de Dios? No. Hay que conocer el lenguaje profético. Miren, Moisés representa a Yeshua. Y con toda esta historia, hermanos míos, lo único que nosotros podemos aprender es que Yeshua no iba físicamente en su primera aparición a entrar en la tierra prometida, en el reino de los cielos. No iba a entrar. Cuando nosotros miramos lo que dice la Torá y lo que dice el Midrash, de que Moisés imploró, nos tenemos que trasladar al huerto del Getsemaní. Cuando hay alguien que le pide a sus queridos discípulos que imploren, que clamen al cielo, y él mismo se va a orar solo y a clamarle al Padre que pase de él la copa. ¿Y cuál copa iba a pasar, hermanos míos? La historia se repite. No vas a entrar. No vas a entrar. Moisés no entró porque Moisés era una sombra del Mesías. Si Moisés hubiese entrado, el Mesías hubiese establecido el reino. Pero como Moisés no entró, nos estaba diciendo la Torá que el Mesías no iba a entrar, su pueblo, al milenio. ¿Estamos entendiendo esto? No fue un castigo para Moisés. Hermanos míos, no fue un castigo. Pudiéramos llegar a muchas conclusiones. Pudiéramos pensar muchas cosas. Pudiéramos inclusive pensar que el Eterno es injusto. Pero recordemos que aunque Moisés no entró, ¿qué hizo el Eterno en su gracia? No vas a entrar, Moisés, pero te la voy a mostrar. Te voy a llevar para que la veas en espíritu. Y fue, y recorrió todos los rincones de la tierra, y murió satisfecho. Por eso él le repite la Torá a los hijos de Israel en su muerte, antes de su muerte, para que ellos puedan vivir en esa tierra maravillosa que Dios les iba a entregar. Él miró lo que significa verdaderamente la tierra prometida. No es un pedazo de tierra, hermanos míos. Cuando luchamos por un pedazo de tierra, tenemos que entender que esa tierra se santifica con la Torá, con la justicia. No es la tierra como tal, es el reino de los cielos. Es el gobierno de Dios aquí en la tierra lo que importa. Por eso el Mesías dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, o el reino de Dios y su justicia. Por eso en la oración de él,
en la oración que le preguntan los discípulos cómo tiene que ser, Él dice, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Porque no es la tierra como tal. Hermanos míos, a Israel le entregaron la tierra. Están viviendo en la tierra. ¿Pero están ellos en el reino de los cielos? No. Porque lo que tenemos que buscar es el reino de los cielos. Y ese reino tiene un rey. Se llama Yeshua. Sin ese rey no tenemos reino. Por eso Moisés lo lleva hasta la puerta. ¿Y sabe quién lo entra? Josué, quien lleva el mismo nombre de Yeshua. Qué casualidad. Moisés lo llevó a la puerta y Josué es el que lo entra. Y no solamente lo entra, ¿qué más hace? Reparte la tierra. El Mesías en un momento está en la posición de Moisés. Le trató de dar la ley al pueblo, la ley de Moisés, la que él recibió en el Sinaí. El pueblo no la quiso aceptar. ¿Qué prefirió el pueblo? ¿O qué prefirieron los que gobernaban para no culpar al pueblo? ¿Qué prefirieron? Las tradiciones de los hombres. Ahora, eso pudiéramos decir que eso sucedió cuando el Mesías predicaba. ¿Y qué está pasando ahora? ¿No estamos nosotros predicando lo que el Mesías predicó? Que hay que retornar a la ley de Moisés. ¿Y qué dicen los líderes de las religiones? No, eso no es para nosotros. Preferimos, ¿qué cosa? Las tradiciones de los hombres. Estamos en la misma posición, hermanos míos. En la misma posición. Cuando el cristiano dice que acepta a Cristo, él acepta a un Cristo creado en Roma. Él no acepta a Yeshua, el hijo de José. El que no rompe con la ley. A ese no aceptan. Porque estamos en la misma. No hemos cambiado. Había una canción en la tierra de mis padres en Portugal que decía, el tiempo vuelve para atrás. El tiempo regresa. Así, el tiempo regresa. Y pareciera que esa canción fuera profética. Porque estamos viviendo la misma situación que vivió el Mesías cuando él predicaba. Nosotros estamos predicando que hay que regresar a la ley de Moisés. ¿Pero qué dice la religión? No, eso no es para nosotros. Ellos abrazan los conceptos y los pensamientos que se produjeron fuera de la frontera de Israel, allá en Roma. Se conforman con eso y son felices con eso, porque están embriagados. Nuestro trabajo, hermanos, es predicar, hablar. ¿Saben para qué? Para que cuando estén frente al trono del juicio, no digan que no se lo dijeron. No digan que no había quien se los dijera. ¿Cierto? ¿A dónde vamos a ir a buscar la palabra? ¿Será que tenemos que cruzar el mar? ¿Será que tenemos que ir a las montañas? ¿Será que tenemos que subir allá a los cielos? Eso no fue lo que preguntaba el pueblo. ¿Y qué le contestó el Eterno? Está aquí mismo. No digas que tienes que ir a buscar, está aquí, en tu corazón. La palabra ha llegado a tu corazón. Está allí en tu corazón, solo que la tienes encerrada porque has abrazado una religión y estás cómodo. Eres un pastor de una congregación que tienes miedo a soltar eso. Porque piensas que tu vida, que tu mantenimiento te lo da la iglesia. Tienes miedo de predicar la verdad.
Tienes miedo a salir a que Dios sea quien te supla. Hasta ahora te ha suplido la congregación y tienes un terror. Por eso no dejas eso. Que lo oigan, que me escriban. Yo no tengo miedo que me escriban. Tienen miedo. Hay quienes están oyendo esta palabra, pero tienen miedo. Por eso la Biblia dice, los cobardes no entran en el reino de los cielos. No entran porque son miedosos, porque no han entendido que tú tienes que poner tu confianza en Hashem. Tú no has entendido porque tú tienes tu confianza en la iglesia, en los líderes de tu iglesia. Tú no has entendido que tu confianza tiene que estar en Él, en Hashem, que Él no te va a dejar. Aunque mi padre, aunque mi madre me dejaren, ¿quién te va a recibir? Hashem. Hay personas, hermanos míos, que están allá afuera, que están metidos dentro del sistema religioso cristiano. Ellos tienen miedo. Ellos están oyendo este mensaje, pero tienen miedo. ¿Para dónde nos vamos? No haga lo mismo que nosotros. Váyase para el desierto. ¿Para dónde sacaron a Israel? ¿Será que lo sacaron para un paraíso? ¿A dónde lo llevaron? Al desierto. Es en el desierto donde Dios te habla. No tengas miedo. Te llevaré al desierto, hablaré a tus oídos, dice la Torá. ¿Te das cuenta? Tienes que salir de ahí, de ese sistema religioso. Porque es en el desierto donde Hashem te va a hablar. No ahí adentro, no en Egipto. Él no te va a hablar allá. Él te dice, salte que te voy a hablar en el desierto. En el desierto te voy a enamorar de nuevo. La promesa es que te va a enamorar en el desierto, no en Egipto. Tienes que salir, tienes que confiar en Él plenamente. Entonces, cuando confíes en Él y tú te preguntes, ¿qué voy a comer? Él te va a enviar maná del cielo. Y cuando no tengas que beber, Él va a romper la roca para que bebas. ¿Entendemos esto? Regresemos. ¿Dónde estábamos? Josué es el que entra al pueblo. Josué tiene el mismo nombre de ¿quién? Del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es el que lo saca de Egipto, pero hay otro que es el que te mete en la tierra. Hay dos personas. ¿Cómo se llama el primero? Moisés. ¿Qué representa Moisés? Torá. ¿Qué tiene que hacer el creyente para salir de Egipto? Abrazar la Torá, abrazar a Moisés, seguir a Moisés. Allí sales de Egipto. Pero ¿quién es el que te introduce en la tierra? El que está encargado. Estamos entendiendo. Por eso uno te saca y el otro te entra. Yeshua es el que te entra. ¿Por qué? Porque Moisés, con todo el esfuerzo, no iba a dejar o su ministerio no iba a lograr lo que Dios quería con el pueblo. Por eso es, hermanos míos, que en el nuevo pacto o en el pacto nuevo, que se le promete a Israel, ¿qué dice la palabra? Que la ley estaría ¿dónde? En los corazones, que las va a grabar allá adentro y en sus mentes. Y que ese pacto no sería como el que él hizo con sus padres o con los padres en Egipto o en el Sinaí. Porque ellos la habían oído, pero no la grabaron en sus corazones. Ellos la oyeron, no la grabaron en sus corazones. No había pasado mucho tiempo y ya estaban fabricando un becerro. Estaban frente al Mar Rojo y no sabían qué iba a pasar allí.
tenían dudas y a cada momento querían regresarse a Egipto. ¿Grabaron la ley en sus corazones? No. Hermanos míos, ¿sabes qué hace Dios? Dios a través del Mesías circuncida nuestros corazones y nos graba la ley. Y hace un trabajo tan tremendo que nosotros, hermanos, no nos queremos regresar a Egipto. Ellos sí querían, pero nosotros no. El que sale del sistema religioso y conoce esta verdad, no regresa nunca. Y no tiene deseos de regresar. Por eso hay que decirle a las personas que se quedaron allá que no oren, que no pierdan el tiempo por orando por nosotros. Que nosotros no queremos regresar. Así hay que decírselo porque están perdiendo el tiempo. Los que salieron de Egipto, ellos sí querían regresar, nosotros no. Porque el trabajo que Dios ha hecho en nuestros corazones ha sido tan grande que no tenemos ningún deseo de regresar. Es más, seguimos nuestro camino hacia la tierra prometida, esperando el retorno del Mashiach, para que nos entregue la tierra. Esperemos estar dignos de recibir la tierra, porque la tierra es un regalo para el hombre. La tierra es de donde sacamos el fruto para alimentar nuestros cuerpos. La tierra es un regalo de Dios para el hombre. No el cielo, hermanos míos. En el cielo no hay nada que comer. Nosotros nacimos en la tierra y vivimos de la tierra. Y cuando el Mesías regrese, vamos a vivir en la tierra. O por lo menos por 1000 años. O quizás más. No sabemos. Pero será el gobierno de Dios en la tierra. Se cumplirá la oración del Padre Nuestro, del famoso Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Acá, en la tierra. Vamos entonces a concluir. ¿Por qué Juan dice? La ley, Juan 1, ¿qué más? Hay personas que nos preguntan qué Biblia usamos. Y yo he preferido usar la misma Biblia para que las personas no piensen que yo estoy enseñando con un libro distinto. Porque las personas que están dentro del sistema religioso cristiano, ellos tienen un concepto de que la Biblia, Reina Valera en este caso, es la Biblia verdadera. Entonces, como es la Biblia que ellos consideran correcta, entonces nosotros utilizamos esta Biblia para mostrarle que acá en la Biblia Reina Valera está lo que estamos enseñando. Acá en la Biblia Reina Valera dice que no he venido para abolir la ley. Acá en la Biblia Reina Valera dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Cristo tiene un Dios. En fin, ahora vamos a Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de ¿qué? De Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Mashiach. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema religioso? ¿Qué ha hecho el cristianismo? Bueno, el cristianismo ha dicho, la ley es algo malo, ¿verdad? Que vino por medio de Moisés. Es algo que no es bueno. Pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. En otras palabras, lo que recibió Moisés no era verdad. Miren cómo ellos confunden esto. Por eso las escrituras son para escudriñarlas. Porque este mismo Juan, ¿verdad?,
que escribió estas palabras, en Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, tu ley, es verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos este versículo, porque la palabra de Dios es verdad. Mis palabras son verdad, dice el maestro. La Torá es verdad. O sea que lo que trajo Moisés era la verdad. Y si el Mesías dijo que él no vino a violar eso y que vino a cumplirla, era porque era verdad. Entonces, ¿por qué aquí dice que la gracia vino por medio del Mesías? Bien, porque la gracia es la segunda oportunidad que Dios le está dando al pueblo de Israel. Por eso habla de gracia. ¿Qué fue lo que pasó cuando se le entregó la ley? ¿La cumplieron? En parte sí, algunos hombres la cumplieron, pero por lo general todo el pueblo no la cumplió. De hecho, perdieron la tierra. Lo que se conoce como el primer pacto o el pacto que hicieron en el Sinaí. ¿Qué es el segundo pacto? ¿O qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto no es otra cosa que otra oportunidad. Y cuando entendemos de otra oportunidad podemos comprender la palabra gracia. Es una oportunidad que te estoy dando aunque violaste el primer pacto. Por eso se llama gracia. ¿Y cómo lo han interpretado los cristianos? Que la gracia es para los gentiles y que la ley es para los judíos. Y por eso ellos dicen que ellos comen lo que sea. Ellos comen cerdos, comen camarones, comen todo lo que hay que comer allá afuera o que el mundo ofrece, porque para ellos es la gracia. Al pueblo judío le tocó como la parte difícil. Los cubanos dicen, te comes el jamón y me das el hueso. O sea, le dimos el hueso a los judíos y nosotros nos comemos el jamón. Según el concepto cristiano. Porque ellos entienden que la gracia es algo mejor que la ley. Así lo entienden ellos. Y que además la gracia es verdad y que la ley no es verdad. Ya aclaramos. ¿En qué lo tiene que santificar Dios? Según Juan 17. En su palabra. Su palabra es verdad. La palabra de Él es verdad. Entonces, la ley es verdad. Así que la ley no puede ser mentira, porque es verdad, no se puede contradecir la Torá. Entonces, la gracia, hermanos míos, es la segunda oportunidad que Dios le está entregando ¿a quién? A Israel. Fíjense, lea Juan 1 y mire cómo relata Juan 1. A los suyos vino, ¿quiénes tenían la Torá? Aquí está hablando del verbo, de la Torá. ¿Quiénes tenían en posesión la Torá? El pueblo judío. De hecho, inclusive las tribus del norte estaban esparcidas y habían perdido la Torá, habían perdido el pacto y todo y hasta las promesas. Habían perdido todo. Entonces, ¿qué fue lo que vino a ellos? ¿Qué fue lo que vino? Pues no pudo haber sido el Mesías, no se refiere al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías nació allí. Es algo que vino a ellos. Vino a ellos. ¿Qué vino a ellos de nuevo? ¿Qué fue lo que vino? Le vino la Torá de nuevo. Porque ellos habían cambiado la Torá por tradiciones de hombre. Entonces, lo que dice a lo suyo vino se refiere a la Torá. A los que tenían la Torá. Fueron los que escribieron la Torá, los que habían escrito la Torá, eran a los que la Torá les volvió a llegar, porque es justo. Dios cumple su justicia visitando primero a aquellos que un día la recibieron y que además la escribieron y la guardaron por siglos. Pues en su justicia divina, Dios los visita a ellos primero. Hermanos, tenemos que entender la justicia de Dios. Es un pueblo duro de servir, ¿verdad que sí? Pero conservaron la Torá. Murieron por ella. Dieron sus vidas por ella.
Entonces, lo justo era que Dios los visitara a ellos primero. Entonces, a ellos vino, ¿qué vino? La Torá. ¿Qué sucedió? ¿La recibieron? Cuando ellos rechazan al Mesías, no están rechazando al Mesías. ¿Qué es lo que dice el maestro? El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Yo solo soy un mensajero. Yo aquí solo estoy cumpliendo la misión de traer la palabra de Dios. Yo soy un profeta. Él es el profeta que levantaría a Dios. Entonces, cuando lo rechazas a Él, tú no estás rechazando a la figura como tal. Tú estás rechazando el mensaje que Él trae en sus labios. ¿Qué pasó con la multitud que lo seguía? Esta palabra es dura de seguir. Él era una persona muy agradable. Él reflejaba el amor de Dios, pero había momentos que él hablaba. Fíjense por qué lo rechazaban si él reflejaba el amor de Dios. Si él era una persona tan agradable que la gente quería acercarse a él, ¿por qué en algún momento las personas lo rechazaban? Porque las palabras que él tenía en sus labios no eran de él, eran de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Él no hablaba por su propia cuenta. Él no hablaba por su propia cuenta. Y esto es importante que lo entendamos, porque el corazón del hombre, ¿qué cosa es? Engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando él hablaba por el Rúa, hablaba por el Espíritu del Eterno, y él hablaba las palabras de Dios. Entonces, cuando lo rechazan a él, no lo están rechazando a él como persona. Él era una persona muy agradable. Las personas lo querían, se le acercaban a él. ¿Qué rechazaban, hermanos míos? Por favor, entiendan esto. Rechazaban era la palabra. Por eso tenemos que entender Juan 1. A los suyos vino, la palabra vino a ellos. A los que la habían escrito, a los que la habían guardado, pero ellos no la recibieron. Pero a los que la reciben, no es recibir a Cristo, hermanos míos, es recibir su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de él? Que tenemos que retornar a la Torá. Ese es el mensaje de él. Que tenemos que soltar las religiones, que tenemos que dejar las tradiciones de los hombres y ¿qué cosa? Abrazar la Torá, abrazar los mandamientos. Ese es el mensaje de él. No tiene otro. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben, a los que reciben ¿qué? A los que dicen que él es el Mesías, pues los musulmanes dicen que él es el Mesías, pero ellos leen el Corán. ¿Ellos guardan los mandamientos? No, ellos guardan el viernes. ¿Ellos guardan Shabbat? No. Si estamos entendiendo esto, los cristianos dicen que el Mesías, que Yeshua es el Mesías, pero ¿guardan Torá? No lo guardan, porque no reciben la Torá. Ellos reciben la idea de un Mesías, pero no la Torá. Entonces, los que reciben la Torá en el corazón, los que oyen el mensaje de Él y guardan su palabra en el corazón, esos son hijos de Dios. En otras palabras, los que entienden que tienen que salir de Egipto, ¿y a dónde tienen que ir? Repítalo conmigo, al Sinaí. ¿Qué se entrega en el Sinaí? Torá, mandamientos. A esos es a los que Dios llama hijos, no a los que dicen que Yeshua es el Mesías. No, porque eso lo dicen todas las religiones, son muchas religiones. A los que reciben la Torá, a los que reciben el mensaje de Yeshua, a los que reciben el mensaje de Santiago. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué es la definición de pecado según Santiago?
Jacob. ¿Qué es el pecado según el líder, digamos, el encargado del movimiento nexarita en el tiempo, digamos, de los discípulos, con la partida del maestro? Porque, ¿qué cosa? Porque la violación de la ley o el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, un hijo de Dios es el que abandona el pecado. Tú no puedes ser un hijo de Dios cuando sigues disfrutando del pecado. El Padre te recibe cuando decides dejar el pecado. El hijo pródigo estaba ¿dónde? Disfrutando de mujeres, gastándose la plata, bebiendo. ¿Estaba en qué? En pecados. Y él decide dejar eso y regresar a la tierra, a la casa del Padre, y ahí es cuando lo recibe el Padre. Entonces, según Santiago, el pecado es la transgresión de la ley. Ese es el mensaje, hermanos, del Mesías. Hay personas que predican, recuerdo que cuando estábamos nosotros en la iglesia que estábamos, cuando se refieren ellos a el mensaje de Pedro de arrepentirse y convertirse, entonces ellos lo interpretan de que hay que arrepentirse y convertirse al cristianismo. Ese es el concepto de ellos. Pero Pedro lo que está diciendo es lo mismo que está diciendo Santiago. Si sigues violando la Torá, permaneces en pecado. Entonces, ¿a qué tenemos que convertirnos nosotros? ¿A qué debemos convertirnos? A regresar a la ley de Dios y dejar los mandamientos de hombre. Eso es lo que Pedro está hablando. Eso de arrepentirte y convertirte no es otra cosa que dejar el pecado y volver a la ley. Porque la ley es santa y justa. La ley es espiritual. La ley es la palabra de Hashem. Son sus mandamientos. Fue lo que dijo en el huerto del Edén. De todo árbol puedes comer, pero no comas de este árbol. Eso es ley. Así de sencillo. Entonces, violar la ley es pecar. Según la Torá, según lo que dice Santiago. Es la definición más clara que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento de lo que es el pecado. Cuando se le pregunta a un cristiano qué es pecado, pues él dice que tomar. Tomar es pecado. Eso, a él le han enseñado que tomar es pecado. Entonces, pues el Mesías era un pecador, porque el Mesías tomaba vino. Entonces ellos vienen con el cuento de la historia, no, que el Mesías no tomaba vino, que tomaba era jugo de uva. Eso es una falsa, una mentira, porque él transformó el agua en vino. De hecho, el catador dijo que el vino era excelente. Nunca dijo que el agua de uva era excelente. El cristiano piensa que pecar es que la mujer use salsillos. Ese es el concepto que él tiene de pecado. Pero no entiende que el concepto que da la Torá de pecado es la transgresión de la ley. Yo me refiero a algunas iglesias cristianas, hay otras que no. Hay otras que las mujeres pueden usar salsillos, pero hay iglesias que las mujeres no le permiten los salsillos. Hay unas que les prohíben el pantalón. En fin, todo lo que ellos consideran que es pecado. Ellos consideran cualquier cosa pecado, pero no consideran que el violar la ley es pecado. ¿Por qué no lo consideran? Porque están engañados. Porque hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra.
Lo primero que tienes que concentrarte es en qué, en definir lo que es pecado. Cuando una persona comienza a entender qué realmente es pecado, comienza a vivir en santidad. Porque comienza a vivir alejado del pecado. Y por lo tanto, esa decisión de dejar el pecado es lo que lo lleva a abrazar la Torá. A grabar su ley en su corazón, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, vamos aterrizando este avión. Cuando se habla de que Moisés no entró a la tierra prometida, no fue específicamente porque golpeó la piedra y la piedra era Cristo. Porque ya dijimos que la piedra es la palabra de Hashem que lo seguía en el desierto. La roca que él golpeó era una roca normal. Era una roca cualquiera. Esa roca no era el Mesías. El mismo Mesías dijo claramente que la roca es la palabra. Esta parashá es importante. Y qué bueno que algún judío algún día lo oyera. Sí. Porque ellos dicen, no, el Mesías no puede, Yeshua no puede ser el Mesías porque no estableció el reino. Pregúntale, ¿y por qué Moisés no entró? ¿Por qué Moisés no entró? ¿Por qué Moisés pudo sacar al pueblo, pero por qué no lo entró? Y si él es el profeta que ha de venir, pues él tiene que cumplir, o en él se tiene que cumplir lo mismo que se cumplió en Moisés. Él hizo el esfuerzo, él trajo el mensaje, pero no pudo entrar su pueblo a la tierra prometida. Moisés, Dios no le permitió entrar, pero a Moisés Dios le permitió ver, ¿verdad que sí? Él se fue feliz, contento, satisfecho de que su trabajo, su esfuerzo no fue en vano. De hecho, se dice que en la venida del Mashiach a Moisés se le entregará el honor de entrar a ese pueblo que murió con él en el desierto. Porque con todos los errores que cometieron, permanecieron en el desierto y no se devolvieron a Egipto. Tuvieron quizás algunas veces ganas de hacerlo, pero no lo hicieron. Así que Dios lo va a recompensar a él. Va a agarrar esa generación y él será el pastor de esa generación, quien va a entrar esa generación al reino de los cielos. Y en Isaías 53, cuando habla del Mesías, habla de que él estaba angustiado y afligido. Que él fue a orar también al Getsemaní y ¿qué sucedió? No fue oído. De la misma manera que Moisés no fue oído. Se cerraron, hermanos, las puertas de los cielos. ¿Sabe qué dice el Midrash? Que Dios mandó a cerrar toda entrada de las oraciones al cielo. Las oraciones suben al cielo y él cerró las puertas para que las oraciones de Moisés no llegasen. Y eso mismo sucedió en el Getsemaní. El clamor de Yeshua llegó al cielo, pero con una respuesta que él no esperaba. Y allí tuvo que tomar la copa que no quería. Hermanos míos, la copa no solamente era la muerte, la copa era que no podía establecer el reino. Porque para alguien morir es menos doloroso, o para alguien con los ideales de él, que establecer el reino. Él estaba convencido, algo que él había predicado, que él había mandado a que las personas se arrepintieran porque él le iba a establecer el reino.
O sea, la copa no era nada más la muerte, era que él ahora no podía cumplir con lo que había ofrecido. ¿Sí lo he analizado así? No lo he analizado, ¿verdad que sí? El dolor de él no era que iba a morir. También era dolor. El dolor más grande es que él no le iba a dar al pueblo lo que le había prometido. Por lo que luchó, por lo que vivió. Él fue ungido para eso. Él vino a reinar, pero no lo pudo hacer. Con todo esto, versículo 10, Hashem quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí, hermanos míos, aquí se está cumpliendo lo que Dios hizo con Moisés. No vas a entrar, pero te voy a llevar a la tierra. Es más, vas a ver lo que es el reino de los cielos. ¿Saben algo, hermanos míos? ¿Sabes qué está diciendo? Mirará. Va a ver el fruto de la aflicción de su alma. Que Dios le permitió al Mesías mirar el arrepentimiento de su pueblo. Dios le permitió al Mesías que él mirara cada vez que nosotros nos arrepentimos. Él va a ver eso. Cuando nosotros aceptamos el retorno o el arrepentimiento y el retorno a la casa del Padre, no solamente Dios se da cuenta de eso. Cada vez que un hijo de Israel retorna, el Mesías lo mira. Y en ese momento, él recibe satisfacción, que su trabajo no fue en vano. Ahora nosotros estamos predicando. Ahora nosotros estamos en contra de la corriente. Y no miramos, hermanos. Honestamente no miramos. Pero un día Dios nos va a permitir mirar que nuestro esfuerzo no fue en vano. Y vamos a estar satisfechos. Cuando invitamos a alguien al estudio de la Torá, cuando llamamos a alguien a que entre al verdadero conocimiento de la Torá y al propósito que Dios tiene con esa persona, y miramos el rechazo de la persona, nuestra alma se aflige. Pero un día Dios nos va a permitir mirar la aflicción de nuestra alma. Y vamos a ver las personas que un día oyeron nuestro mensaje o el mensaje que predicamos y que están allí disfrutando del reino de los cielos. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom. Saludos a los hermanos Acostas, familia Acosta, saludos, los apreciamos. Y a todos los que comentan, que hacen comentarios en el chat, nuestra petición siempre es la misma. Compartan, escríbanos. Recuerden que cuando hacen comentarios, pues nos ayudan. Eso ayuda a YouTube a que promocione más nuestros videos y que los compartan. Además que se suscriban